De Timoteo capítulo 2, versos del 14 al 16, entendiendo que en esta ocasión vamos a considerar los versos 15 y 16. Es decir, la palabra del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Vamos a orar una vez más para que sea el Señor dirigiéndonos en este momento. Soberano Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres digno, Dios. Solamente tú la mereces. Te pido, Padre, que nos ayudes en esta mañana, en el día tuyo, a darte gloria con todo lo que somos, decimos y hacemos. Y concédenos, Señor, estar atentos a la predicación de tu palabra, Dios, para ser edificados e instruidos por ella, para que la tengamos presente y podamos aplicarla a nuestra vida para ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu gran bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos concedes el privilegio de estar en una iglesia en la cual podemos escuchar tu santa palabra. Una predicación bíblica, Señor, acorde a la sana doctrina que es de acuerdo a tu palabra. Te pido que podamos valorar esto, Dios, y que podamos estar atentos a la predicación de tu palabra. Señor, que el sueño, que el cansancio, la fatiga o algún otro aspecto externo o interno no nos impida poder deleitarnos en tu palabra y ser instruidos por ella. Que podamos adorarte, Dios, que podamos adorarte y darte gloria, y ser exhortados por tu palabra. Ayuda también al predicador para que exponga tu palabra como es en verdad palabra tuya. No tomando en cuenta, Señor, las debilidades del predicador, sino que es tu palabra la que ha de ser expuesta. Habla a tu pueblo, Dios. Habla a tu pueblo. Redarguye, exhorta, reprende, conforta, instruye, consuela y enséñanos más de ti, Señor, a través de tu predicación, de la predicación de tu santa palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, en quien oramos. Amén. Mis hermanos, les pido que por favor me acompañen al libro del Génesis. Acompáñenme a leer un momento un pasaje del libro del Génesis con el cual me gustaría introducir este sermón, que es Génesis capítulo 41, verso 33. Génesis capítulo 41, versos del 33 al 41. Dice así la palabra del Señor en Génesis 41, 33. Por tanto, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guarden, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra. Este es un pasaje muy conocido. Yo sé que todos hemos escuchado o hemos leído, por lo menos hemos escuchado en algún momento, porque es el pasaje en el cual vemos cómo José es nombrado gobernador de la tierra de Egipto. Una pregunta que pudiéramos hacernos al leer este pasaje es: ¿por qué el Faraón puso a José como gobernador de la tierra de Egipto? ¿Por qué lo puso? José le interpretó el sueño, pero eso no daba para que lo pusiera como gobernador de la tierra de Egipto. Porque no fue solamente el hecho de que él interpretara el sueño, sino que fue evidente para Faraón y para toda su corte que José no era como los demás hombres que él había conocido.
Había algo en él que era diferente. Era evidente para Faraón que en José habitaba el Espíritu de Dios. En él estaba el Espíritu de Dios. No había ni sabio ni entendido como él. Porque José no solamente interpretó el sueño del Faraón, cosa que el Señor evidentemente le proveyó, sino que además le dio a Faraón las medidas necesarias para evitar el suceso que iba a acontecer. Tal sabiduría no era normal en ninguna persona, sino que solamente podría venir del único y sabio Dios. José tenía algo que era diferente y que es constante en toda su historia que leemos en el libro del Génesis, y es que siempre se nos dice que Dios estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? ¿Por qué no se nos dice eso de los hermanos de José? Por lo menos de Judá. ¿Por qué no dice Dios estaba con Judá? O con Simeón o con Leví. Porque José, en todo lo que hacía, procuraba ser aprobado delante de Dios. En todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Fue un esclavo en la casa de Potifar. Fue un preso en la cárcel de Egipto. Él siempre hacía todo para la gloria de Dios. Él era consciente de algo que a nosotros nos cuesta ser conscientes. Y es que siempre estamos delante de Dios. Siempre. Eso es algo que a nosotros nos cuesta y nos cuesta mucho. Porque a veces pareciera como que Dios no está. Sobre todo cuando la tentación viene y cedemos a ella. Ignoramos que estamos delante de Dios, cosa que José no hizo. Cuando la tentación vino a José, José era consciente que estaba delante de Dios. Le dijo a la esposa de Potifar que cómo cometería él ese pecado contra Dios. Hermanos, nosotros no podemos ser buenos cristianos si no procuramos presentarnos con diligencia, aprobados delante de Dios. Ese es un llamado que el apóstol Pablo le hace a Timoteo en este pasaje. Timoteo debe procurar con diligencia presentarse delante de Dios aprobado. Aprobado. Eso es algo que el obrero de Dios debe procurar hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia reunidos. No solamente cuando estamos con las personas que no conocen a Cristo. Sino cuando estamos en nuestra casa, con las personas con las cuales convivimos día a día. Y cuando estamos solos y nadie nos está viendo. Nosotros siempre estamos delante de Dios. Y como pueblo de Dios que somos también trabajadores de Dios, trabajadores de su viña, obreros de su campo. Nosotros somos siervos del gran rey. Y como tal debemos vivir. Por eso, el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Timoteo nunca podría ser un obrero aprobado por Dios si era un cobarde, si era un tímido. Timoteo de pronto no iba a negar a Dios, pero quedarse callado no es muy diferente a él. No es muy diferente a él. Él debía esforzarse en la gracia de Dios que le había sido dada. Él debía retener la forma de las sanas palabras que había recibido de Pablo, para no solamente él, sino para transmitirla a los que vendrían después de él. Lo que Timoteo haga es lo que habrían de hacer aquellos que le siguieran. Es lo que haría la iglesia de Éfeso. De tal manera que si Timoteo era un cobarde que se escondía en la iglesia, eso era lo que toda la iglesia iba a terminar haciendo. Todos los creyentes hemos sido llamados a presentarnos, a procurar presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Obreros que no tenemos nada de lo cual avergonzarnos. Debemos procurar hacerlo, no solamente el líder, porque el texto se refiere específicamente al que enseña, al que lidera la congregación, pero evidentemente se extiende a todos los que hacemos parte de ella. Hemos sido llamados a presentarnos delante de Dios aprobados. Por eso el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué son hombres fieles? Obreros aprobados. Pero Timoteo no podría hallar obreros aprobados si él mismo no era un obrero aprobado. Cada uno de nosotros ha recibido el Evangelio para retener su forma y pasarlo a los que vengan después de nosotros. Sea en gran manera,
de una manera muy visible, muy notoria, como predicar, o sea, simplemente hablándole a otra persona con la cual te interactúas todos los días, del mensaje de las sanas palabras de Jesucristo. Y precisamente para entender este texto, le he puesto a este sermón el título: ¿quién es el obrero aprobado? ¿Quién es el obrero aprobado? Bueno, el versículo nos da inmediatamente la respuesta. ¿Quién es el obrero aprobado? Dice el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por la sola lectura del versículo podemos darnos cuenta de la respuesta de la pregunta. ¿Quién es el obrero aprobado por Dios? Aquel que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero eso no es algo sencillo. Es algo que requiere esfuerzo en la gracia. Es algo que requiere diligencia. ¿Qué es la diligencia? ¿Qué es la diligencia? Se refiere a toda la persistencia, todo el empeño que nosotros como creyentes hacemos para lograr un objetivo. Nosotros como creyentes, tanto el maestro como los que son instruidos por el maestro, debemos ser diligentes en esforzarnos al máximo, en ser unos con la palabra de Dios. Que la Biblia pueda ser leída en nosotros, presentarnos delante de Dios aprobado. El que enseña la Biblia debe procurar enseñarla como es debido, examinándola, interpretándola, explicándola y aplicándola de la manera que debe ser hecha, no acomodándola a su conveniencia. Y esto les digo que se aplica a cada uno de nosotros, porque de pronto tú me dices: pero hermano, yo soy mujer, yo no predico en la iglesia. Pero tú le predicas a tu vecino, a tu amigo. Y eso implica un proceso de examen, de interpretación, de explicación y de aplicación también. Quizás solamente en una pequeña frase, en algo pequeño que le vayas a decir. Cuando vayas a aplicar la Biblia a un contexto determinado en el cual te puedas estar desarrollando. De manera que este texto también puedes entenderlo como un texto para ti. Porque claro, ya les dije, el texto va enfocado al que lidera, a los ancianos. Es a este tipo de ancianos a los que deben ser tenidos por dignos de doble honor, lo había dicho Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 5, verso 17. Aquellos que gobiernan bien. Gobernar bien es que son obreros aprobados delante de Dios. Son términos diferentes para enfatizar un aspecto diferente del mismo asunto. Ya les dije, nosotros estamos siempre delante de Dios. Es lo que veíamos durante el estudio. Debemos darle gloria a Dios. ¿Cuándo debemos darle gloria a Dios? Siempre. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Y cuándo no estamos delante de Él? Nunca. Siempre estamos delante de Dios. Delante de Dios, estar delante de Dios, la palabra que ya aparece, se refiere a pararse junto a. Es decir, procura diligentemente pararte junto a Dios. Aprobado. Estás cara a cara delante de Dios. Eso es algo que debemos tener presente siempre, hermanos. Siempre estamos delante de Dios. Y esa es la base de lo que estamos diciendo. Y debemos hacerlo teniendo en cuenta de que Dios está inspeccionando todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Y aún mientras estás dormido. Dios conoce inclusive lo que sueñas. Siempre estamos delante de Dios. Eso quiere decir que en cuanto dependa de nosotros, debemos esforzarnos por dar buen testimonio de Él, por ser aprobados por Él, porque hacemos el escrutinio cuidadoso que Él está haciendo de nuestra vida. Siempre estamos siendo examinados por Dios. Siempre, hermanos.
No hay un momento, no hay un día, no hay una hora, no hay un minuto, no hay un segundo en el cual no estemos siendo probados por Dios. Y debemos salir de esa prueba aprobados. Porque aún en el momento de dicha, de gozo y de paz, Dios está probando tu corazón para ver si vas a darle gloria a Él o si vas a gloriarte a ti mismo. De igual manera, porque yo estoy seguro que en los momentos de dificultad todos decimos estamos siendo probados por Dios. Pero aún en los momentos de gozo estamos siendo probados por Dios. Estamos siendo probados por Dios. Y es nuestro deber presentarnos delante de Él aprobados, superando la prueba. Debemos procurar que así sea, porque para eso hemos sido creados. De tal manera que si fracasamos, Dios entonces no es que nos va a desechar. Si somos de Él no nos va a desechar, ¿cierto? Pero Él va a probarnos todavía más, y más, y más, hasta que pasemos a probar. Igual que un estudiante que pierde el año, le toca volver a empezar. Él es el buen padre que no va a permitir, no, se sale, este perro lo voy a mandar para el mundo, dígame, ¿cierto? No, Dios no hace eso, no decirte, bueno, fallaste, te toca repetir el año, fallaste, te toca repetir el año, y así hasta que vayamos con Él, a menos que Él venga primero. Hemos sido llamados a estar en ese ciclo, de presentarnos delante de Él aprobado. Y no podemos dejar entonces todo en las manos de Dios en ese sentido. Dios no va a dejarlo, ¿cierto? Pero debemos poner de nuestra parte, porque este es un proceso sinergístico, no es monergístico, no es solamente de Dios, no hablando de nuestra santificación. Así que es el propósito de todo cristiano tener eso presente. Y es lo que decíamos en el estudio de darle gloria a Dios. ¿Qué es aquello que es preeminente para ti? ¿Qué es aquello que es más importante? ¿Qué es? ¿Tus sueños, tus aspiraciones, tus deseos? ¿O darle gloria a Dios? ¿Qué es más importante? ¿Hacer tu voluntad o darle gloria a Dios? ¿Qué es más importante para ti? Que el nombre de Dios sea glorificado, porque tú seas reconocido delante de la gente. ¿Qué es más importante? Nuestro mayor deseo debe ser que el nombre de Dios sea siempre glorificado. Ese era el deseo del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, verso 10, él dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y nosotros también somos siervos de Cristo. ¿A quién debemos tratar de agradar? Entonces debemos tener cuidado de ser obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Pero ¿qué es aquello de lo cual podríamos hallarnos avergonzados? ¿Qué podrá ser eso? Dice 1 Tesalonicenses 2:4, lo que lee el hermano al presidir, uno de los versículos, dice: según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Cuál debe ser el mayor deseo, la mayor aspiración que tú como cristiano debes tener? Que el día que te encuentres cara a cara con Dios, Él no te vaya a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Eso debe ser tu mayor temor, la mayor preocupación, lo que quieres evitar. Porque claro, eso también depende de Él. Pero nosotros hemos sido llamados a presentarnos con diligencia delante de Dios, a esforzarnos en la gracia que nos ha sido dada, para que cuando estemos cara a cara delante de Él, Él pueda decirnos: bien, buen siervo y fiel. Inclusive si no nos dice lo demás, de que en lo mucho, no, inclusive si no nos dice eso, sino que nuestra mayor aspiración debe ser que Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel. Inclusive si Dios nos dice: sobre mucho te pondré. No, inclusive si aún así Dios no nos da nada, sino el simple hecho de ser aprobados por Dios. De ser aprobados por Dios. Esto implica hacer bien nuestra labor. ¿Y cómo podemos saber nosotros entonces a qué se refiere Pablo cuando habla de no avergonzarse, de un obrero avergonzado, que no tiene nada de qué avergonzarse? Bueno, eso lo podemos deducir de los versículos siguientes. Y algo que el apóstol Pablo habla en los versículos siguientes a esto es acerca de los falsos maestros. Un obrero
tiene algo de qué avergonzarse es un obrero, es un falso maestro. Porque en vuestro caso, en el caso de lo que no enseña, es un falso estudiante de la palabra de Dios. ¿Qué es la vergüenza? Bueno, términos que podríamos encontrar para la palabra vergüenza es una emoción dolorosa provocada por tener conciencia de culpa, deficiencia o indecencia. Otro concepto acerca de vergüenza es el sentimiento doloroso que surge por ser consciente de haber hecho algo deshonroso. Teniendo presente que es la vergüenza, lo que el apóstol Pablo dice en los versículos siguientes, debemos entender que el obrero que no tiene nada de qué avergonzarse es aquel que propaga la falsedad. Perdón, el obrero que tiene de qué avergonzarse es aquel que propaga la falsedad. Ese es el obrero que tiene de qué avergonzarse, sea enseñándola en un público o sea enseñándosela a otros hermanos. Cuando tú le dices a otros hermanos, la Biblia dice eso, pero mira que vamos a hacer esto así. Mira que esto de acá de pronto no. O lo dice, o de pronto tú lo dices, pero no lo haces. Y con tu ejemplo matas tus palabras. Y está propagando la falsedad. Porque no solamente hay falsos maestros, hay falsos estudiantes, falsos aprendices, falsos discípulos. El obrero que tiene de qué avergonzarse es aquel que bajo el nombre del cristianismo y diciendo que es de Dios, hace lo contrario a lo que Dios dice, vive lo contrario a lo que Dios dice, comparte y enseña lo contrario a lo que dice su santa palabra. Aquellos obreros que tienen más razones para avergonzarse son aquellos que son los más desvergonzados. Aquellos que no solamente son falsos discípulos, sino aquellos que, como ya dije, son falsos maestros. Esos son los que más tienen de qué avergonzarse, porque eso no solamente transmiten de uno a uno, eso transmiten en cantidad al enseñar la palabra. Son a los que se refiere el apóstol Pablo en Filipenses 3:18 cuando dice: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Eso les suena algo? ¿Han escuchado alguna vez esto? ¿Han conocido personas así? Cuyo Dios es el vientre y que solamente piensan en lo terrenal, en hacerse rico y aquí y ahora, en tener más y más y más. Son enemigos de la cruz de Cristo, porque no solamente hacen lo malo, sino que enseñan a otros a hacerlo. Estas personas que insisten en pervertir el camino de la santidad son enemigos de la cruz de Cristo. Y la acusación más condenatoria que encontramos para ellos en las Escrituras aparece en la carta de Judas, que dice en Judas 1:12: ellos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los falsos maestros son personas que se creen piadosos, aunque en realidad es evidente que no lo son. Son lo peor de lo peor. Afirman ser siervos de Dios y son enemigos de Cristo. Para nosotros es evidente que los escribas y los fariseos que existían a los tiempos de Jesús caen en esta categoría. El asunto es qué pasa con los que son así el día de hoy. Y el problema es que podemos caer en el error de pensar que solamente los de afuera son los que hacen eso.
Porque nosotros en cualquier momento, en cualquier día, podríamos llegar a caer en lo mismo si nos descuidamos. Si dejamos de procurar presentarnos delante de Dios aprobados, pudiéramos llegar a caer en el mismo error. Quizás no en las barbaridades que muchos de ellos dicen, pero poco a poco podríamos llegar a caer en lo mismo. Y esto es algo terrible. Porque ¿qué le dijo el Señor a los que enseñaban este tipo de cosas, este tipo de siervos, de falsos siervos? Juan 8:44, un verso muy famoso, siervo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué terrible debe ser como el Señor considera a alguien hijo del diablo, alguien que se cree cristiano y no lo es. Pero sin llegar a los extremos de estas personas que enseñan la falsa doctrina abiertamente, cualquiera de nosotros que ignore, deforme o inclusive malinterprete las escrituras o simplemente le reste mérito a ellas, ya sea porque le agreguemos cosas o le quitemos cosas, está transmitiendo la falsedad. Y tiene motivos para avergonzarse y para temer. Por eso es que hay que procurar presentarse delante de Dios aprobado. Porque no va a ser una excusa delante de Dios decir, ay Dios, es que yo eso no lo entendía así. No, porque Dios te ha provisto de las herramientas para que puedas hacerlo. Lo que nos falta es la diligencia para hacerlo. Y por causa de ello podríamos fácilmente malinterpretar las escrituras, de pronto no con una mala intención, pero transmitir el error. Transmitir el error. Y eso debe ser un motivo de vergüenza para nosotros. Porque así lo es. Todo aquel que transmite el error es un obrero que tiene de qué avergonzarse. Pero el apóstol Pablo da en este verso dos características de una persona, de un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La primera de ellas es que usa bien la palabra de verdad. Esa es la marca de todo aquel predicador que es un verdadero, un obrero aprobado por Dios, un verdadero siervo de Jesucristo. Es que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, usar bien significa cortar derecho, rectecito. Es como cuando vas a cortar una tela y sujetas de ambos lados para poder pasar la tijera. No la coges así, porque eso va a ser un masacote de tela lo que vas a hacer, ¿cierto? Para poder cortarla bien debes tener mucho cuidado con lo que vas a hacer. No es algo que uno hace, como dice popularmente, a la machota. Es algo que requiere cuidado. Debes estirarla, debes buscar el punto del salto y cortar recto. Debes hacerlo bien. Debes procurar que se haga bien. Eso es lo que se está diciendo. Esto es algo que tenía que ver con lo que hacían los labradores en la época del apóstol Pablo. Ellos debían cavar surcos en el campo, en el cual iban para sembrar las semillas, ¿cierto? Entonces ellos debían tener cuidado de hacerlo correctamente. Porque un error mínimo podría tener un daño fatal en toda la labor que iban a realizar. En el caso del contexto del apóstol Pablo, tiene que ver con lo de cortar telas. El apóstol Pablo se dedicaba a hacer tiendas, y eso era tiendas de campaña. Y eso era algo en lo cual cortar telas, usar bien las herramientas que tenemos, era algo indispensable. Entonces vemos como Timoteo recibió la instrucción del apóstol Pablo de cortar derecho el mensaje, es decir, de usarlo apropiadamente, de tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Debemos tener mucho cuidado de hacer esto de una manera correcta. Y algo que debemos entender es que no solamente se habla de usarlo correctamente, sino de qué se está hablando. Se está hablando de la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Quién sabe? Es algo que nosotros como creyentes debemos tener presente, ¿cierto? ¿Qué es la palabra de verdad? Bueno, si alguno no lo sabe, podemos leerlo en Efesios 1:13.
Vayamos allá un momento para que veamos exactamente a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la palabra de verdad. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, coma, viene allí, ¿cierto? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Les recuerdo que cuando se refieren al término la palabra, no se refiere solamente a una palabra, se refiere a un mensaje, a una frase. Como cuando decía palabra fiel es esta, no decía una sola palabra, ¿cierto? Dicen una frase, un dicho. En este caso, no se refiere a un dicho solamente, sino al dicho más importante de todos. El mensaje más importante de todos, que es el evangelio, a través del cual obtenemos salvación. A esto también se refiere Santiago en Santiago 1:18 cuando dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos hizo nacer por el evangelio de nuestra salvación. Y nosotros encontramos así muchas referencias a esto en las Escrituras. Sin embargo, debemos entender que cuando hablan de la palabra de verdad, no se limita solamente al mensaje del evangelio exclusivamente. O dicho de una manera más clara, el mensaje del evangelio en sí mismo abarca todo lo que se deriva de él. Todas las verdades que hay en la palabra de Dios. Lo que nosotros denominamos sana doctrina. La palabra de verdad se refiere específicamente al evangelio de la salvación, pero incluye todas las verdades que vienen a partir de él. Lo que podríamos entender como sana doctrina. Así que cuando se nos manda usar la palabra de verdad, debemos entender que estamos hablando de todas las verdades que hay en la Biblia, todas las verdades de Dios reveladas en su palabra. Esta es la palabra que el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo que debe encargarse de transmitir a otros. Y para poder hacerlo debe cortar rectamente, debe hacer un camino recto en la tierra. Él debe usar correctamente esa palabra. Debe hacerlo. Eso se aplica directamente para los que enseñamos. Los que enseñamos debemos tener mucho cuidado de enseñar la palabra tal cual ha sido dada por Dios. Pero no solamente es para el maestro, porque cada uno de nosotros usamos la palabra de Dios todo el tiempo. Todas las doctrinas que tenemos, todas las doctrinas bíblicas que nosotros tenemos y hallamos en las Escrituras, vienen de una forma de usar la palabra de Dios. Cuando usamos la palabra de Dios estamos viendo la doctrina de Dios. Por eso hablamos de la sana doctrina, porque la verdad de Dios es algo que es indiscutible. Nosotros debemos tener presente lo que sabemos siempre de las Escrituras. La Escritura es infalible, es autoritaria, es suficiente y es la única fuente de la palabra de verdad de Dios. Es la única fuente, no hay otra que no sea la Biblia. Cualquier otra verdad debe apoyarse o sustentarse en esa verdad, que es la Biblia. Por eso nosotros, aunque tengamos doctrinas que de pronto su nombre no aparece en la Biblia, sí encontramos que se hayan respaldadas en la Biblia. Como por ejemplo la Trinidad. Nosotros no leemos en ninguna parte de la Biblia que nos hablen de la Trinidad. Diga, ¿y la Trinidad qué es esta? ¿El Padre, el Hijo? No, cierto. La palabra Trinidad no aparece. Pero es una verdad que es evidente que allí está. Y al cortar bien, al usar bien la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que así es. Y tenemos como resultado de usar bien la palabra de verdad, una sana doctrina. Una sana doctrina. Y eso es lo que debe procurar el obrero aprobado por Dios. Un ejemplo de esto que encontré dice así: un líder evangélico prominente intentó explicar y evidentemente justificar la concepción de su primer hijo fuera del matrimonio, sosteniendo que el verdadero matrimonio con su esposa comenzó en esa oportunidad. Según él,
Por el simple hecho de tener relaciones sexuales ya se casaron. Delante de Dios ya era así. Claro que eso contradice las enseñanzas de la Escritura con respecto al carácter pecaminoso de la fornicación. Sin embargo, al ser una persona en esa posición de autoridad, fácilmente puede hacer eso, aprovechándose de que es un líder, de que es una persona que sabe mucho, acomodar las Escrituras a su conveniencia. Entonces se lo cogieron. No, su primer hijo nació de la fornicación. ¿Y cómo lo justifica él? No, es que es una fornicación porque yo me quedé con ella y nos casamos y es mi esposa. Así que no es fornicación. Claro, eso es tergiversar la palabra de Dios. Y lo peor es que no solamente lo hizo él, que era el maestro, sino también su esposa, que no era maestro, ¿cierto? Cuando le preguntaron a ella cómo se sentía ante lo que había dicho su esposo, ella dijo, bueno, ahora entiendo el significado de Juan 8:32, la verdad os hará libre. Y si uno es sincero, la mirada más superficial de ese versículo podemos darnos cuenta, así saben solamente leyéndolo por encimita, de que ahí no están hablando de eso. De que ahí no están hablando de que Jesús en ese momento se refiere a que la verdad os hará libre, se refiere a algún tipo de alivio que decimos cuando confesamos el pecado. Él no está hablando de eso cuando dice eso. Y decir ese versículo allí es cortar mal. Es cortar mal, es usar la palabra de Dios para expresar algo que no es. Eso es error. Eso es ser obrero desaprobado delante de Dios. En cierta ocasión, una joven que posó desnuda para una revista pornográfica dijo que la experiencia le había acercado más a Dios. Incluso afirmó una promesa bíblica que decía, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ella dijo que porque posó desnuda, entonces se estaba cumpliendo esa promesa bíblica. La locura arrogante de la declaración se hace clara en la segunda parte de ese mismo versículo, que dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Solamente leyó la parte del versículo que le convenía. Esa acomodación de la verdad que muchas personas hacen todo el tiempo, eso es cortar mal, eso es usar mal la palabra de verdad. Eso es algo que debemos tener mucho cuidado, porque podemos hacerlo inclusive sin darnos cuenta. Muchos de nosotros lo hicimos antes de conocer la Reforma. ¿O quién nos dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando iba a hacer un negocio, alguna actividad o alguna cosa. Como si eso significase eso. Ese uso incorrecto de la palabra de Dios no es usarla bien, sino todo lo contrario, usarla mal. Y ese es un motivo para avergonzarse delante de Dios. Y debemos tener en cuenta que una cosa es arrepentirse genuinamente del pecado y tener la certeza de que Dios nos perdona, y otra cosa muy diferente es torcer la palabra de Dios en un esfuerzo por justificar nuestros pecados. Son cosas muy diferentes. Una cosa es que un incrédulo, una persona que no conoce a Dios, se avergüence del pecado. Otra cosa completamente diferente, y peor aún si es maestro, es que alguien que afirma ser salvo no se avergüence del pecado, sino que por el contrario, se utiliza la Biblia para defender el pecado. Eso es un terrible motivo para avergonzarse. Es una razón más que terrible por la cual deberíamos sentirnos avergonzados si hemos hecho algo así. Si queremos usar la palabra de Dios para justificar nuestras acciones, porque la palabra de Dios no está para que nosotros lo usemos a nuestra conveniencia, sino como Dios ha decretado que debe ser usada. Usarla según el modelo, el bosquejo que Dios te ha dibujado en la tela, y cortar por donde Él ha dicho, eso es usarla bien. Cortarla por donde a ti te da la gana, eso es motivo de vergüenza. Algo más que hace el obrero aprobado por Dios, por lo cual no tiene nada de que avergonzarse, no solamente es que usa bien la palabra de Dios, sino que además evita
las vanas palabrerías. Eso dice en el verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y aquí vemos el contraste que existe entre usar bien la palabra de verdad y una advertencia: evitar las profanas y vanas palabrerías. El buen obrero de Jesucristo debe darse cuenta de esto y debemos tener mucho cuidado. La palabra de verdad es un blanco que está allí, al cual debemos lanzar el dardo o la flecha con el puntito blanco en el medio, y debemos esforzarnos porque esa flecha dé en el blanco. Debemos esforzarnos porque la flecha puede errar y un desvío, por muy pequeño que sea, puede llevarte a un lugar muy diferente. O vete a un bosque, a un monte bien desconocido para ti, y vete por un caminito diferente al que debes seguir. Pero dices, no, por aquí, este camino va por aquí, este va por aquí, casi el mismo camino. Es muy probable que termines en un lugar muy diferente, que termines perdido en el bosque, que termines en un lugar que no sepas qué hacer. Esto es lo que el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, con lo cual él debía tener cuidado al final de la primera carta, cuando le dijo que evitara los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Se refiere a esa clase de charla que en lugar de producir edificación, producen confusión. Es algo que en lugar de construir, destruye. Es algo que en vez de curar, daña la mente con cosas profanas que no sirven para nada. Pablo también le da ese consejo a Tito. En Tito 3:9 le dice: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así que cuando Pablo está diciendo esto, no se refiere a simplemente hablar cosas inútiles en el sentido, no sé, del chisme, o sea que son pecados. Pero no se refiere solamente a eso, sino que está hablando de algo mucho peor, de herejías que pueden llegar a destruir la iglesia. Herejías que destruyen la iglesia porque acaban con aquello para lo cual hemos sido llamados, nuestra santidad. Acaban con ella. Es como un virus que se contagia de persona a persona y debemos tener cuidado. Porque si tenemos una herejía en nuestra mente, más vale que nos pongamos en tapabocas, porque vamos a terminar contagiando un poco de gente con eso. Si tenemos alguna herejía, debemos acercarnos a algo que nos da vueltas en la cabeza pero a mí no me parece eso que enseña, a mí se me hace que la Biblia de pronto eso significa esta otra cosa diferente a lo que están diciendo. Hermano, si tienes algo así dándote vuelta en la cabeza, acércate a mí o a alguna otra persona que pueda aconsejarte en las Escrituras. Y analicemos a la luz de la Biblia qué es lo que en realidad significa el pasaje. No te pongas a andar entonces compartiendo eso con otros hermanos que de pronto se encuentran en una situación similar a ti o que son nuevos en la iglesia, porque les vas a estar pegando el virus. No ponte el tapabocas y quédate con la boca cerrada hasta que puedas encontrar la cura para la enfermedad, porque eso se propaga más rápido que la pólvora. La falsa doctrina es algo que a ti te dicen un montón de cosas y algo te queda sonando por acá. Y dices, oye, pero ¿verdad que sí? Hay algo por aquí que, sobre todo cuando no estás bien cimentado en la palabra de Dios, y es algo que se acomoda a tu conveniencia, algo que te permite justificar tus pecados. Así que debemos tener presente que ese peligro es un peligro que está presente para todos, solo que en unos están más expuestos que otros, pero todos estamos expuestos a eso. Todos nosotros. De hecho, la advertencia es directamente contra Timoteo. Es decir, Pablo considera que a un Timoteo, siendo quien es, siendo una persona que ha aprendido de él directamente, está expuesto a dejarse enredar por eso. Está expuesto. Timoteo no perdería la salvación, pero podría empezar a diluir la doctrina. Aún él estaba expuesto a eso. Y si Timoteo estaba expuesto a eso, ¿acaso piensas que tú no? Todos nosotros estamos expuestos a eso. Todos lo estamos.
Timoteo era alguien que se encontraba en una posición de autoridad en la iglesia y debía tener mucho cuidado de utilizar la palabra de verdad, porque él era el que predicaba y enseñaba. Y si él se desviaba, por ahí se iba a ir toda la iglesia. Por ahí se iban a desviar todos. Es el principal exponente de la enfermedad. Eso es trazar el camino de forma incorrecta. Es usar mal la palabra de verdad. Porque una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Si el que está tirando la flecha hierra el blanco, los otros van a seguir a ese que tiró la flecha. Dice, bueno, él la tiró para acá y era para allá. Debe ser para acá. Porque yo sigo a mi pastor. Porque mi pastora dice esto y aquello. ¿Nunca he escuchado a alguien decir algo así? No siguen a Cristo, sino a los pastores. Porque se dejaron llevar por la enfermedad. Y si nadie se opone a esa enfermedad, si nadie denuncia este tipo de cosas, lo que va a pasar es que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:2. Y es precisamente esto lo que el apóstol Pablo quería evitar cuando le está diciendo a Timoteo en el verso 2 de esta carta, que lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pablo no está diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí, lo que oíste del otro y de aquel, eso encarga a muchos testigos. No, lo que has oído de mí. Porque Pablo era el autor inspirado por el Espíritu Santo. Era un apóstol, tenía autoridad apostólica. Y era esa autoridad que había venido por el Espíritu Santo en Pablo, lo que Timoteo debería transmitir, ese mensaje que había venido por la autoridad de Pablo. Ni siquiera de sus iguales, de los otros pastores de la iglesia. Porque ellos podrían desviarse fácilmente. Y Pablo debía cerciorarse. Pablo quería que Timoteo se cerciorara de que eso no ocurriera. La sana doctrina, es lo que nos sirve a nosotros para mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Pero si esa sana doctrina se pervierte, si damos lugar a las vanas palabrerías, recordemos, vanas palabrerías es desviarnos en detalles insignificantes y alejados de la verdad de Dios. Pudiera darse el caso aquí que alguien quiera saber cómo se llamaba la esposa de Caín. No, y lo peor es que tú buscas, y si hay nombres, en internet tú encuentras nombres, y puedes empezar a decir eso aquí. No, ¿verdad? Y eso es un cuento que entra por un oído, pero no sale por el otro. Se le queda quedando vuelta en la cabeza, y después, dentro de unos años, te preguntan, ¿cómo se llamaba la esposa de Caín? Ah, no sé quién cita. La Biblia lo dice. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces, una vez lo escuchaste, y te quedó aquí rimbombando en la cabeza. Y así como escuchaste eso, así puedes escuchar muchas otras cosas. Entonces, que los serafines son extraterrestres, tienen ruedas y andan volando por allí. No, que antes del diluvio existió una raza, antes de la primera creación, entre Génesis 1 y 2, existió una raza entera que Dios creó primero. Y todo tipo de cosas locas que la gente inventa. Ese tipo de cosas son extremos a los cuales han llegado muchos. Nosotros podemos decir, pero esos cuentos nadie se los va a creer. ¿Quién se va a poner a prestarle atención a eso? Y es verdad. Yo creo que una persona que tenga un fundamento en la fe no se va a desviar tras eso. Pero nadie empezó así. Hermanos, los testigos de Jehová no empezaron diciendo todas las cosas que dicen. ¿Saben cómo empezaron? Porque un día una señora dijo que sabía cuándo venía Cristo. Tú sabes, la típica. Traemos la fecha de la segunda venida del Señor y no vino. Entonces cambiaron la fecha. Porque verá después tampoco vino y cambiaron la fecha y después no, que sí vino, pero que vino en espíritu y se fue. Y así todos los que le seguían le creyeron y siguieron creyendo todas las cosas que decía. Todo empieza por una sola palabra. Palabra de mentira. Que puede quedar en tu cabeza. Así que debemos tener cuidado con este tipo de cosas, hermano. Sobre todo en esta época que el internet es tan preponderante, porque un peligro al cual estamos expuestos, quizás en un deseo de edificarnos, es estar escuchando todo lo que, a no escudriñar todo lo que escuchamos por internet. Por eso también debemos tener cuidado con eso al escuchar prédicas por internet.
que en realidad estemos escuchando predicadores de sana doctrina, ¿cierto? Y que las prédicas sean en realidad de sana doctrina. Porque uno puede decir, no, en mi iglesia dicen esto, pero por la internet dicen esto otro. Dicen que eso significa esto, esto y aquello. Y no escudriñas y te queda ahí dando vuelta en la cabeza. Una semilla de maldad. En cualquier momento puede dar fruto. Fruto apacible de impiedad, no de santidad. ¿Qué pasa si en la iglesia todos nos ponemos ahora nosotros a debatir o a hablar acerca de otro tipo de cosas diferentes a lo que la Biblia dice? De pronto queriendo dar detalles y decir, bueno, lo que pasa es que, hermanos, yo puedo venir aquí un día y decirles, hermanos, yo estuve estudiando el libro de Enoc y a mí me parece que hay cosas ahí que son bíblicas. Y puede que haya una cosa que sea bíblica, que ya está citada en la Biblia. Esa única cosa que es bíblica ya está citada en la Biblia. La única cosa del Evangelio del libro de Enoc, primera, segunda y tercera de Enoc. Podría ponernos a debatir acerca de esto aquí en la iglesia. Y de pronto no encontremos ninguna doctrina que nos pervierta, por así decirlo. Pero al estar oyendo todos esos cuentos que allí aparecen, lo que va a pasar es que nuestra vida de santidad se va a ver mermada. Porque entonces dejamos de recibir palabra de Dios para recibir cuentos. Y en lugar de escuchar una y otra vez las formas de las sanas palabras que Dios nos dio, empezamos a escuchar una y otra vez puros cuentos. Puros cuentos, fábulas y genealogías interminables. Así es como empieza. Cualquiera persona puede caer en ese error. Nadie está exento de eso. Hermano, yo puedo tener una buena intención y decirle, hermanos, yo he visto los libros apócrifos, yo sé que el Evangelio, el libro de Macabeos en realidad pasó. Todo lo que allí dice es así. Y de pronto no es palabra de Dios, pero hoy vamos a dedicar un estudio en la iglesia a primera y segunda de Macabeos. Hermano, si usted quiere leer eso, bueno, eso es realidad. Primera y segunda de Macabeos son sucesos que te aparecen en las Biblias católicas, esos libros, son sucesos históricos reales, pero no son palabras de Dios. Y cuando damos lugar a eso, estamos desechando lo más importante. Claro, si tú estás en tu casa y comes 3 veces las comidas, tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, y dices, bueno, espérate, pero es que estas papitas están bacanas, este ponquecito está bacano, voy a desayunarme ahora la tortica esta, voy a cenarme estas papitas, y empiezas a comer todo eso, y dices, eso no es malo, una vez que la coma no hace daño, pero dejas de nutrirte adecuadamente, y según tú no te estás malnutriendo, hasta que veas las consecuencias de la impiedad en tu vida. Y después sale, ay, pero yo vivo cayendo en el mismo pecado una y otra vez y no entiendo por qué será. Porque te crees que eres cristiano, pero vives enfrascado en cosas que Dios no te ha dado. Y eso aplica tanto como lo que enseñan en la iglesia, como lo que tú haces en tu casa, como la práctica de la oración, la lectura de la palabra, la meditación. El solo hecho, como ya dije, de escuchar prédicas por internet. Mira a ver lo que estás haciendo, hermano. Si en realidad que estás usando la palabra de verdad como debe ser usada y si no estás dando lugar a vanas palabrerías. Porque algo que hacen algunos es, por ejemplo, ponerse a ver los videos de los falsos maestros para burlarse y decir, mira, qué equivocados están. Mira el disparate del otro que anda cortando por aquí, que anda haciendo esto, y anda haciendo aquello, y anda haciendo lo otro. Y nos dedicamos a criticar todas las herejías que dicen y no a edificarnos. Eso conduce a la impiedad. Eso conduce a la impiedad, más si no tienes un propósito para ello. Claro, tú me dices que vas a confrontar a alguien acerca de una doctrina y que viste a alguien bueno, una única vez, un momento, pero entonces te vas a dedicar de pleno a eso. Descuidando lo importante, buscando lo que nos importa. Debemos tener mucho cuidado con esto, hermano, porque todo el tiempo estamos delante de Dios y debemos procurar con diligencia presentarnos delante de Él aprobados. Por eso, para resumir, para terminar, si tú quieres ser un obrero de valor, uno que no tiene nada de qué avergonzarse, debes tener cuidado de usar la palabra de Dios correctamente, sin quitarle nada
y sin añadirle nada, sino tal cual ha sido dado. Y debes usarla en el sentido en que fue dicha, sin tratar de usarla a tu conveniencia. Evita las vanas palabrerías, evita las fábulas que no edifican, evita todas estas cosas que no sirven para nada. Apártate de toda falsa doctrina y céntrate única y exclusivamente en la sana doctrina. Amén.